Ahora vamos a proceder a la capacitación del analizador de gases AGS 688. Lo primero que tienes que considerar es que el AGS es un dispositivo para trabajar desde 100 hasta 240 voltios, de manera que no hay ningún problema en lo que es la alimentación. Puedes trabajar desde 100 hasta 240 voltios. Y la conexión atrás, tal vez vamos a ver la parte trasera primero. La conexión atrás se va a hacer a este conector de alimentación. Tiene un cable para conectar al opacímetro, para usar el AGS como monitor del opacímetro cuando trabajan juntos. Un conector de USB, un conector RS232 para conectar el analizador al PC para verlo con el software, el Omnibus 800, para verlo directamente en el PC, haciendo gráficas, imprimiendo reportes y eso. Y el conector para la pinza inductiva de RPM y el conector para la pinza de temperatura de aceite. Y revisemos un poco aquí por detrás también los demás dispositivos. Este es el filtro principal, el filtro coalescente o filtro principal. Este es el sensor de oxígeno. Estos son filtros secundarios. Aquí viene un filtro de carbón, que es el que sirve para la calibración a auto cero. Y esta es la entrada principal. Aquí es donde conectaríamos la sonda esta. La sonda de medición la vamos a conectar aquí a este terminal, y también la salida de aire. Esta no debemos obstruirla porque es la salida del aire del analizador. Entonces, muy importante, quiero enseñarte algunas cosas que son importantes. Lo primero es que esta parte es de cuidado, no es delicada, pero sí es de cuidado. Este es el filtro principal, que simplemente se va colocado así, se desprende. Este es un prefiltro, que además del prefiltro que está en la manguera de la sonda, este prefiltro es importante de vez en cuando revisarlo para ver si tiene suciedad. Si tiene suciedad, lo puedes lavar con un jabón suave, un jabón de mano suave. No uses Ciner ni uses nada de eso porque es plástico y tiene un sedazo, una malla finita, muy fina, y se puede dañar. Entonces es delicado, pero tú lo limpias muy fácil con jabón suave, una esponja. Lo colocas ahí. Tal vez voy a darle vuelta un poquito para que veas cómo se coloca. Aquí ha colocado el filtro de esta forma. Después viene la tapa del filtro y después vendría el filtro coalescente que cubre y va montado encima de la tapa del filtro anterior. Okay, ¿cómo se pone la tapa del filtro coalescente? Es importante que esté ligeramente lubricado con una gotita de aceite o vaselina o alguna grasa suave, pero muy poco. Es que tener cuidado porque recuerda que el analizador mide en partes por millón los hidrocarburos, y si eventualmente pones grasa, tiene que ser algo muy muy fino, una capita apenas como para que este O-ring, este sello, sello, a veces trato de buscar las palabras que sean un poco más genéricas para toda Latinoamérica, pero O-ring o sello de hule apenas esté un poco lubricado para que sea fácil la introducción de la tapa. Debemos buscar el punto exacto también donde calza, ahí en ese caso. Y a la hora de socar, no debe socar demasiado, es decir, debe quedar socado firme, pero no debe socar demasiado porque puede tender a deformarse. Si socas demasiado, puede tender a deformarse la tapa y entonces crear fugas también. Entonces esta es la parte trasera. Aquí tiene dos orificios adicionales. Uno es este, que dice calibración. Ese
no le pongas nada, no lo obstruyas ni nada. Eso se usa solo cuando la máquina recibe servicio para calibración. Y este otro, que es una salida de agua, cuando hay demasiada agua en el filtro principal, la bomba automáticamente la saca por esta parte. Pero hablando de agua, es muy importante, muy importante, sobre todo en nuestros países tropicales, usar una trampa de agua, que puedas usar una trampa de agua, donde por aquí sería, esta la tienes que colocar antes, si lo tienes en un mueble, colócala antes de la entrada. Puedes usar una manguera adicional aquí, de manera que la salida de la trampa de agua venga acá, y esta a la sonda. Es muy importante que coloques la trampa de agua, porque sin trampa de agua vas a invalidar la garantía del analizador. Es muy importante en nuestros países por la cantidad de humedad que hay, que pueda recoger esa agua o ese vapor condensado que muchas veces está en el ambiente, pueda recogerlo aquí para que no se dañe la cámara infrarroja. Toda la humedad afecta la cámara infrarroja, entonces que es de muy buena calidad, muy resistente, pero no va a resistir si le entra agua, que en muchos talleres he visto que las trampas de agua se llenan muy fácilmente. Eso quiere decir que si toda esa agua entrara a la cámara, la dañaría. Entonces, esos son cuidados importantes. Entonces voy a conectarla y voy a proceder desde el inicio a cuál sería el procedimiento para arrancar la máquina con el botón rojo. Cuando tú la enciendes, te da inclusive la versión de calibración. Fíjate aquí en la pantalla que dice que es la 1300, medición de gas. Entonces le doy enter y ahí dice calentamiento. Cuando la máquina tú la enciendes en la mañana, vas a tener que esperar unos 4 o 5 minutos, que es lo que tarda en calentar la cámara infrarroja. No hay ninguna máquina que pueda medirte inmediatamente. Todas tienen que hacer un procedimiento de calentamiento de la cámara infrarroja para poder hacer la medición. Entonces vamos a pausar el video y una vez que haya terminado el calentamiento, vamos a continuar. Mientras llegamos a eso, voy a aprovechar para hablar un poco de la sonda. La sonda, este analizador de gases tiene una protección de manera que tú puedas tener certeza de la medición. ¿Y cuál es esa protección? Que te va a pedir una prueba de estanqueidad. Estanqueidad es sellado o algo que está totalmente hermético. Entonces la prueba de estanqueidad nos va a permitir verificar si todo nuestro sistema está sellado efectivamente para poder hacer la medición. Entonces nosotros vamos a colocar, como ya viste, este terminal de la manguera en la entrada de medición atrás. Aquí te recuerdo para que repasemos los conceptos. Vamos a poner la manguera acá y eso hazlo firme, pero de una forma precisa y delicada. Una vez que ha calentado, entonces la máquina te va a pedir lo que dice la prueba de estanqueidad. Prueba de estanqueidad, que es como repetí anteriormente, es el sellado. Entonces vas a introducir en la empuñadura, vas a introducir el terminal de la sonda y vas a tratar de que los huecos, es muy importante que los huecos queden cubiertos. Estos hoyos, estos pequeños orificios que hay aquí, queden dentro de la empuñadura. Y procedes a darle enter para la prueba. Una vez que suena, tienes que estar muy atento, porque una vez que suena el pito, debes retirar inmediatamente la punta de la empuñadura. Aquí en este caso me dice fallido porque yo a propósito generé un orificio en la manguera en la parte trasera. Entonces te voy a dar una recomendación. Lo más importante es que esté buena tu sonda,
Pero si tu sonda no estuviera buena, vas a perder calidad en la medición porque se va a diluir en algún momento por algún orificio, si tienes algún orificio, y si la máquina está succionando, eventualmente va a succionar los gases de escape del vehículo, pero también va a haber una pequeña succión a través de ese orificio de aire limpio, y eso te va a engañar la medición. Entonces lo que yo te recomiendo es que siempre trates de que todo tu sistema esté bien. Pero si tu sonda, porque a veces pasa que se va perforando por alguna razón pequeña, y siempre que tú veas que no te afecta la medición, entonces puedes proceder de esta manera. Esto es extra manual. Le vas a decir que sí, prueba de estanqueidad, y le das enter y vas a tapar con tu dedo la parte de atrás. Esto va a ser importante para descartar que sea un problema interno de la máquina. Una vez que suena el pito, vas a soltar tu dedo. Y entonces te dice que está acabada la prueba, que ya pasó la prueba. Ahora viene la parte de autocero, donde la máquina se calibra automáticamente, y es muy importante que dejes que no haya nada porque en este momento la máquina está succionando de este filtro de carbón. El filtro de carbón es para que cualquier contaminante que haya en el aire de hidrocarburos o cualquier otra cosa se quede en el filtro de carbón y no afecte la medida de autocero del analizador. Entonces, volviendo a lo de la sonda, mientras termina de hacer el autocero, es importante que tu sonda esté en forma correcta, pero si eventualmente no pasara la prueba y tú quieres descartar que es algún problema en el analizador, podrías hacerlo obstruyendo el orificio de entrada, y si el analizador pasa la prueba, entonces ya sabes que es un problema de la sonda. Si poniendo tu dedo en el orificio de entrada no pasa la prueba, ya sabes que es un problema entonces probablemente del grupo neumático. Aquí esta pieza sella contra el analizador con unos orrines, con unos sellos de hule, y probablemente sea alguna de esas partes. Ya tendrías que llamar para saber cómo dar servicio o enviar el analizador para servicio. Bueno, una vez que ha terminado el autocero, la calibración automática, entonces viene el test de HC. ¿Para qué es el test de HC? Simplemente le das enter aquí, y mientras lo hace voy a explicarte. El test de HC es para el analizador darse cuenta de que no hay ningún residuo de hidrocarburos en las tuberías internas del analizador, y eso lo hace. El test de HC no te debe dar más de 20. Si pasa de los 20 partes por millón, no va a superar la prueba de HC y vas a tener que limpiar el sistema para poder que pase la prueba. Una vez que pasa eso, ya automáticamente está en modo de medición. Y entonces aquí es muy sencillo. Voy a mostrarte los ajustes más importantes en esta parte. Aquí podrías ajustar, aquí le puedes decir otra vez autocero si sientes que las mediciones no están muy correctas, que la máquina se ha descalibrado. Aquí escoges si vas a leer lambda, ¿verdad? El factor lambda, o si vas a leer óxidos de nitrógeno. Esta máquina viene con la posibilidad de agregar un opcional de sensor de óxidos de nitrógeno en esta parte. Podrías agregar un sensor de óxidos de nitrógeno que no se mide en ningún país de Latinoamérica, porque el costo de medir óxidos de nitrógeno es bastante alto, porque necesitas un dinamómetro, necesitas llevar el vehículo a carga y con cierta temperatura. Entonces, normalmente en todas las estaciones de revisión de Latinoamérica no se mide. Aquí, cuando estás midiendo, podrías con este botón de los piñones, podrías cambiar cuál combustible es el que estás midiendo, si gasolina o gas licuado o gas natural. Entonces, aquí tú puedes seleccionar el tipo de combustible, le das enter. Aquí puedes seleccionar cuántos tiempos es, si es un motor
a 4 tiempos o si es un motor de 2 tiempos. ¿Y cuántos cilindros? Esto no te va a afectar la medición, pero sí te va a afectar las RPM. Si tienes tu sonda de RPM conectada y si es un motor de 4 cilindros y le das 2, pues te va a dar el doble de RPM. Aquí tenemos hasta 12 cilindros, desde creo que 1, exactamente. Vamos a darlo en 4 cilindros y ahí está midiendo. Entonces recuerda, con el botón de los piñones, que se llama el botón de set, ahí puedes escoger el tipo de combustible, cuántos tiempos es el motor y cuántos cilindros. Y aquí simplemente para imprimir los datos le das enter. En ese momento le das, pulsas el botón este de la impresora y entonces se quedan los datos parpadeando. Quiere decir que los datos están en este momento congelados. Los datos están congelados y están esperando que yo o aborte la impresión presionando enter, o si quiero continuar, cuando están parpadeando, vuelvo a apretar el botón de enter y ya entonces me pregunta el número de placa. Si yo quiero introducir un número de placa, empiezo con las teclas de arriba y de abajo y las teclas laterales a introducir un número de placa, un número de matrícula. Le doy enter. ¿Quién es el examinador? ¿Verdad? ¿Quién es el técnico que está haciendo la prueba? Ahí tú pondrás el nombre tuyo, ¿verdad? El nombre del técnico. Eso solo tienes que hacerlo. Si no quieres hacerlo, simplemente le das enter y entonces ya no te aparecería. Y aquí está la medición que imprime. Aquí donde están la letra Y o este espacio vacío con letras, aquí es donde iría los datos del taller. Tenemos 5 líneas para poner toda la información del taller: el nombre, la dirección, teléfono, email, página web, lo que tú quieras puedes poner aquí en el nombre del taller. Aquí está analizador de gases tipo AGS 688, que está la versión del software, el número de serie del analizador y el número de aprobación en fábrica. Y aquí los valores de la medición, el tipo de combustible, la placa del vehículo, la medición, la fecha y la hora, y si queremos pues un sello y quién lo examinó y la firma. Y para arriba simplemente cortamos el tiquete o la hojita de impresión del análisis. Fíjate que está parpadeando. Yo podría imprimir otra vez. Por cierto, esta es una impresora térmica, es papel térmico. Puedes usar los rollitos de las terminales de venta de las tarjetas de crédito, o puedes cortar rollos de fax, también de papel fax. Podrías cortarlo, es papel térmico, no necesita tinta, no necesitas este papel trabaja con calor, de manera que no necesitas tinta. Para reemplazar el rollito, simplemente presionas este botón verde de la impresora, sacarías tu cilindro ya gastado y introduces el cilindro nuevo y ya estaría ahí listo para imprimir. Si quieres seguir midiendo, simplemente la tecla Enter. Después de cierto tiempo de estar la máquina detectando ceros, excepto en el oxígeno, que eso es importante que lo sepas, siempre el oxígeno te tiene que dar entre 20.6, 20.7, 20.9, hasta 21 podría llegar, porque ese es el nivel de oxígeno del ambiente. Entonces, otra forma también de saber si el analizador está midiendo bien, recuerda que una era midiendo la cantidad de oxígeno del ambiente, pero otra es que yo pueda exhalar en la máquina aire del que yo respiro. Recuerda que aspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces, la medida de CO2, de dióxido de carbono, la vamos a restar del oxígeno y más o menos nos va a dar la misma medición.
más o menos los dos nos tienen que sumar 20 aproximadamente, porque el cuerpo humano pues varía de acuerdo al momento, si yo estoy recién exhalando o si ya llevo varios segundos de exhalar, el porcentaje de CO2 va variando. Pero quiero que veas esta prueba, por ejemplo. Fíjate que aproximadamente suman 20 o 20.7, que es la medida del ambiente, ¿cierto? Es decir, lo que yo estoy consumiendo de oxígeno lo estoy devolviendo de CO2. Esa es una forma muy sencilla de que tú puedas verificar la calibración, obviamente muy empíricamente, pero es una forma rudimentaria y económica de verificar que el analizador esté en buen estado o que esté por lo menos dando una medición aproximada a la realidad. Voy de nuevo para que veas el ejemplo y fíjate cómo suman aproximadamente 20.5 las dos mediciones. Bueno, esa es una prueba rudimentaria, eso no está en el manual, pero es cosecha de ya el tiempo que llevamos trabajando con analizadores. Muy bien, luego de que tú tengas varios minutos donde el analizador no detecta que haya variación en la medida, él te va a poner en la pantalla standby, o sería en reposo, sería un modo de reposo donde está listo para medir. No hay ningún problema en que el analizador se quede todo el día en stand-by. No se gasta nada y lo vas a tener siempre disponible para medir. Entonces se pone te va a decir aquí en stand-by, simplemente le das enter y sigue midiendo. Sigue midiendo cuando ya tú quieras. Ahora vamos a salirnos de acá y vamos a navegar un poco los menús que tenemos para que tú veas los menús. Aquí está la parte de controles, esa fecha de calibración, eso no lo puedes cambiar. Las luces testigo son para la configuración de las RPM, si lo vas a hacer vía radio con el MGT300, que es un transmisor inalámbrico de RPM para el AGS 688, o si lo vas a hacer con la pinza inductiva. En este caso seleccionamos la pinza inductiva, marca BrainB, modelo, bueno, tengo que darle el modelo y eso. No vamos a seguir, vamos a ir con otro menú. Test de HC residuales, pruebas de estanqueidad, son pruebas que tú mismo podrías hacer ya específicamente si quieres probar la sonda, si quieres probar los HC y darle solo a eso hasta verificar que tu sonda esté bien, podrías entrar ahí. Mira el menú que es el 605, AutoZero 606, sensor de oxígeno, aquí te va a dar el valor del sensor de oxígeno en milivoltios. Una forma fácil de saber. Recuerda que el sensor de oxígeno, y es muy importante, quiero hablar de esto, el sensor de oxígeno es un generador de voltaje. El sensor de oxígeno es un generador de voltaje de acuerdo al oxígeno del ambiente o al oxígeno que él esté detectando. Pero él siempre, resulta que siempre él está midiendo. Es decir, aunque el equipo esté apagado, el sensor de oxígeno siempre está midiendo, siempre está generando un voltaje. De manera que aunque compras tu analizador, lo guardas 2 años y en 2 años el sensor de oxígeno no sirve porque estuvo midiendo más. La duración promedio de un sensor de oxígeno anda de año a año y medio. En algunos casos, algunos con suerte logran llegar a los 2 años, pero después del año ya puedes esperar que tu sensor de oxígeno pierda ya capacidad porque siempre está midiendo, aunque esté apagado, aunque esté desconectado, siempre está midiendo. Aquí, por ejemplo, un sensor, para que esté bien, tiene que estar en más de 7 milivoltios.
¿verdad? Más de 7 milivoltios estaría bien el sensor. En este caso este sensor está nuevo, esta máquina está nueva, tiene un valor de 8.7. También podrías medirlo directamente, tienes que tener mucho cuidado, pero podrías medirlo directamente simplemente midiendo las dos terminales externas, las dos terminales de los extremos del sensor. Para este caso, pero he visto varias marcas de analizadores que usan la misma configuración.